Hoy vamos a aprender cuál es la teoría ética de Aristóteles, es decir, cómo debemos de actuar según este autor. Para Aristóteles, para ello vamos a seguir este esquemita, ¿de acuerdo? Bien, mirad, para Aristóteles el fin último al que tiende el ser humano es a la felicidad. ¿Por qué? Porque todo tiende a su bien. ¿Y cuál es el bien último al que puede tender el hombre? Pues la felicidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste esa felicidad? Aquí Aristóteles analiza un poco las distintas teorías que había en su época, que por cierto coinciden bastantes con las de la nuestra, y se da cuenta de que hay gente que considera que la felicidad se encuentra en la riqueza, otros piensan que es en la fama, o en el honor, o en la salud. Aristóteles dice que todo esto está muy bien y que ciertamente una persona no puede ser feliz si no tiene para comer o si no tiene amigos, pero que no es suficiente. Realmente, para poder ser felices tenemos que completar nuestra naturaleza, es decir, sacar todo aquello que está en potencia en nuestra alma, conseguir que sea apto, ¿de acuerdo? Entonces es importante que veamos en qué consiste la naturaleza humana, ¿de acuerdo? Si vemos cómo son las funciones del ser humano, cuáles son las funciones que le corresponden, veremos cuál es la felicidad, en qué consiste su felicidad. Así que tenemos que analizar al ser humano. Bien, el ser humano tiene tres almas, como bien sabéis. Bien, ¿de acuerdo? O sea, vamos a leer esto. Cada actividad tiende a un fin, que es su bien. El bien de cada cosa solo puede consistir en la realización de la función que le es propia. En nuestro caso, la función que nos es propia son las funciones que tenemos en nuestra alma. Y son tres, las del alma vegetativa, las de la sensitiva y las de la racional. Bien, el fin último del ser humano, por tanto, va a ser la felicidad. Pero, ¿en qué consiste esa felicidad? No va a consistir ni en el placer, ni en la riqueza, ni en la salud, sino en vivir conforme al arete, siendo virtuosos. Arete significa virtud y virtud significa excelencia. Y excelencia significa ser lo mejor que podemos llegar a ser, sacar todo lo que tenemos en potencia. Cuando consigamos ser excelentes, seremos virtuosos. Así actualizamos todo lo que está en nuestra alma en potencia. Vamos a examinar entonces esas almas. Bien, el alma vegetativa. Las funciones del alma vegetativa son fundamentalmente, bueno, la de permitir que subsistamos, la subsistencia. Pero eso, dice Aristóteles, bueno, pues no tiene ninguna virtud especial, porque todas las personas sabemos perfectamente subsistir. Ahí ya somos todos excelentes. Así que vamos a la siguiente alma, la sensitiva. Bien, un alma sensitiva es excelente y por lo tanto virtuosa cuando cumple bien su función. ¿Y cuál es la función del alma sensitiva? Pues saber decidir cómo actuar a cada momento. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo debemos actuar a cada momento? Pues lo que nos dice Aristóteles es que tenemos que elegir el término medio entre dos extremos. Si decidimos actuar, por ejemplo, huyendo del peligro, cada vez que nos encontramos en una situación complicada, no estamos siendo virtuosos, no estamos sacando lo mejor que podemos sacar de nosotros mismos. Pero si lo que decidimos hacer cuando nos enfrentamos a una tarea peligrosa o a un acontecimiento difícil es tirarnos ahí a la batalla y de cabeza a la locura, bueno, pues tampoco estamos siendo muy virtuosos, que se diga. En el primer caso, estamos siendo viciosos por defecto y en el siguiente, viciosos por exceso. La virtud es lo contrario al exceso, es el término medio entre dos vicios, uno por defecto y otro por exceso. ¿De acuerdo? Pero para elegir ese término medio, a la hora de actuar, necesitamos ser prudentes. Y eso nos lleva a la tercera de nuestras funciones, la racional. Porque la prudencia es la virtud, una virtud intelectual, la virtud práctica, la más importante. ¿De acuerdo? Saber cómo actuar en cada momento. Con prudencia. Eso nos va a permitir elegir el término medio entre dos extremos y por lo tanto ser virtuosos en lo que se refiere al alma sensitiva. Pero el alma racional no solamente tiene la función práctica de decidir cómo actuar en cada momento, también tiene la productiva, que simplemente se trata de conocer y saber dominar determinados artes. Un músico que es excelente al piano tiene esa virtud productiva. O una persona que es futbolista y tiene un toque de balón que lo flipas. Pues eso es una virtud productiva. Tenemos también las prácticas, que son cómo debemos actuar ante cada situación y que ya sabemos que tenemos que actuar de manera prudente y así elegir el término medio adecuado.
Y por último tenemos las que se refieren al conocimiento del mundo, las contemplativas o teóricas, que se encargan de conocer la verdad. Ahí la más importante es la sabiduría. Esta última, conocer la verdad, es lo que nos distingue a las personas del resto de animales, más incluso que las prácticas y que las productivas, aunque también nos distinguen esas. Por eso, si un hombre va a conseguir alcanzar la felicidad, va a ser sobre todo, no solo porque tenga las otras almas excelentes, porque sea virtuoso en lo que se refiere a las virtudes éticas o morales y a las virtudes intelectuales o dianoéticas, también porque va a ser sabio. Eso es lo que nos va a dar la máxima felicidad. Sé que es un poquito complicado, pero creo que si lo escucháis 2 o 3 veces, seguro que lo comprendéis bien.